Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Rodrigo Martínez Barax, historiador, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INA. El tema de hoy, con el que Rodrigo nos va a entretener en serio, es Fray Maturino Gilberti, la llave lingüística para entender a los purépechas, que ese es el título que se le puso al programa. Pero en realidad vamos a hablar de muchas más cosas y de un par de cosas que pueden ser muy importantes y que la gente conoce muy poco y tú conoces muy bien, que es el conflicto entre los franciscanos y Vasco de Quiroga, y en particular Fray Maturino, los franciscanos de Erongarícoro y la zona de Michoacán, Pátzcuaro, Tzintzuntzan, y las dos ideas de lo que debe ser la cristianización y el papel de la iglesia en la región purépecha, y cómo se resuelve. Y de lado, algo que es muy tuyo, y recuerdo un pasaje de un libro un libro pues autobiográfico de José Luis Martínez, tu papá, en donde dice que tú eres su hijo más ligado a los libros, el que sabe de libros eres tú. Son los tres, ¿eh? Bueno, él dice que tú. Y efectivamente, cuando uno lee tus textos, nota la precisión que hay y tu cuidado para decir cuándo fueron hechas las ediciones, cuándo se escribieron, quiénes les escribieron, sus fechas de nacimiento, es decir, ubicar a los personajes en su tiempo. Entonces, quizá agarraremos una rama que tiene que ver con esta parte política y que finalmente se traduce en los libros de Fray Maturino Gilberti y la lengua purépecha. Ajá. Así que bienvenido, Rodrigo. Qué gran gusto, Salvador. Qué gusto platicar contigo. Y sí, así yo, en lo que escribo, para comenzar me gusta poner, cuando se puede, los nombres del nacimiento y muerte de la gente. Porque es muy importante hacer historia y sabiendo cuál es. Tú y yo tenemos más o menos la misma edad, pero nos podemos platicar con alguien más joven. Tenemos un maestro, etcétera. Y también, por supuesto, me gusta dar los datos bibliográficos correctamente. Cuando se publica por primera vez un libro, yo creo que hay que hacer historia e historiografía al mismo tiempo. Que el lector tenga conciencia no solamente de lo que sucedió, sino cómo le hicimos para saber lo que sucedió. Cuando apareció el primer libro que aclara tal asunto. Por eso a mí no me gusta mencionar las ediciones posteriores, las segundas, terceras ediciones de los libros, porque la primera edición siempre es importante, porque la historia... ¿Quién lo decía? Alfonso Reyes, la historia la hacemos entre todos, ¿no? Sí, entre todos sabemos todo, decía él. Sí. Pero te voy a decir una cosa y lo vamos a dejar nada más así como un paréntesis. Tú pones las fechas de nacimiento y muerte de los personajes para ubicarlos en su tiempo, pero yo cuando te leo haciendo eso me acuerdo de una frase de Álvaro Matute que nos daba Historiografía de México y que decía que era importante estas fechas para ubicar el tiempo en que escribió, para saber la madurez del autor, en qué momento era maduro. Claro, también. Y entonces ahorita entramos a Fray Maturino y lo primero que te puedo decir que me llamó mucho la atención y está en el primer renglón de tu texto, Fray Maturino Gilberti en Erongarícuaro, 1554, que se los recomendamos, se van a agasajar, está en las memorias de la Academia de la Historia,
¿Está en internet? Está en internet. De hecho, lo bajamos de internet. Ajá. Tú me lo mandaste y yo de todos modos lo bajé, el internet. Pero lo primero que aparece es, finalmente, Fray Maturino fue un hombre longevo para su tiempo. Claro, no como Sagún, que vive todos los años del mundo. 91. Sí, pero vive casi 80 años. Ajá. O sea, le toca vivir muchas cosas. Sí. Él nace en 1507 y muere en 1585. Pero su estancia en la Nueva España le tocan cuando menos el virrey Mendoza, el virrey Velasco. Llega en 42. Fíjate. Le tocan el inicio de la guerra en las fronteras de la zona purépecha, que es en Bajacuarán, en la zona de Michoacán. Casi nadie lo menciona, pero sí lo menciona García Balseta, que ahí en los peñoles de Pajacuarán inicia la guerra, y los que atacan. La guerra del Mixtón. Que acaban en el Mixtón, pero quienes son los soldados, los guerreros que atacan, son purépechas. Eso suena interesante. Y le toca eso, y le toca hasta el final de las encomiendas, y le toca el establecimiento ya real y formal de los franciscanos en Tlatelolco, etcétera. Es decir, realmente le toca vivir el inicio de la Nueva España, y le toca además sembrar una semilla, que esa es la que nos vas a platicar tú. Esa semilla es entender la lengua purépecha, y para qué. Bueno, eso es algo que ya los historiadores comenzamos a entender ya bastante bien, cómo fue la cristianización, la llamada evangelización de la Nueva España muy pronto, desde que llegan los primeros franciscanos. Tú lo sabes, Salvador, desde 1523, cuando llegan Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Ahora, Fray Juan de Tecto. Ellos dicen: ¿cómo vamos a cristianizar a toda esta gente? Son millones de gentes que hablan decenas y decenas de lenguas muy diferentes. ¿Cómo le vamos a hacer? Y no ni modo que les enseñemos español a la gente para cristianizarla. Entonces comienzan a aprender las lenguas de los indios, comenzando, sí, por las lenguas, como ellos dicen, más generales, lo que nosotros llamamos las lenguas francas, lengua franca, y comienzan con el náhuatl, y para cristianizar a la gente en lengua náhuatl. Y así con estos primeros frailes, pero también con los que lo van a seguir, pues comienzan ellos ya a escribir, primero de manera manuscrita, y más adelante ya se van a imprimir vocabularios de las lenguas indígenas, gramáticas de las lenguas indígenas y doctrinas cristianas de las lenguas indígenas. Van a comenzar, como te dije, por las lenguas más generales, sobre todo por el náhuatl, pero de ahí se van a seguir a muchas otras lenguas, comenzando por las que se hablaban más. Y efectivamente, después del náhuatl, una de las lenguas más estudiadas, que más estudiaron los frailes para cristianizar a los indios, es la lengua tarasca, purépecha o michoacana, como se le decía en esa época. Y bueno, son importantísimos los trabajos que van a hacer los frailes en este conocimiento de las lenguas indígenas. Hay que tener en cuenta que para esa época había vocabularios y gramáticas del latín, del griego, del hebreo, pero no la había del español, del francés, del alemán, del inglés. ¿Para qué? Esas lenguas ya se sabían. O sea, no se hacían vocabularios y gramáticas de las lenguas vulgares, digámoslo así, que no sean las lenguas muertas, latín, griego, hebreo. Y a partir de entonces se comienza a hacer. Y precisamente en la Nueva España es cuando se comienza a hacer un trabajo de conocimiento de las lenguas indígenas impresionante. O sea, todas las lenguas, náhuatl, purépecha, zapoteco, mixtecos, otomí, tzotzil, celtal, etcétera, etcétera. Es un conocimiento desde el punto de vista estrictamente científico
increíble el que se hace en la Nueva España en esa época, y después se va a extender a Sudamérica, que es algo que no se había hecho para otras partes. Pero hay que tener en cuenta que este conocimiento de las lenguas, su objetivo no es científico, aunque nosotros lo podemos aprovechar de esa manera, de manera científica, los vocabularios, las gramáticas, sino el objetivo era cristianizar. Uh-huh. Y algo pasó curioso. Sí, las primeras vocabularios, gramáticas son de la lengua náhuatl, la lengua mexicana, como se le decía, pero la lengua purépecha, la lengua michoacana, como se le decía en esa época, desde el comienzo se va a comenzar a estudiar. Sí, además llama mucho la atención, así como tú lo platicas, lo rápido que pueden armar un vocabulario. Es decir, no es nada sencillo, aunque tuvieran el modelo de Nebrija o qué sé yo, los que usaban los frailes para estudiar el latín o el griego o el hebreo, ir a un lugar a donde la primera palabra que escuchas es totalmente desconocida, es decir, la manera de pronunciarla, sus tonos, sus aspiraciones, todo. Y Fray Maturino tiene esta característica, esta virtud de tener un oído de lingüista. Tú lo manejas en tu texto. Uh-huh. Es decir, muy rápidamente se pone a escribir y logra tener a la mano vocabularios que permiten establecer enclaves, no quiero decir conventos, aunque lo dijeran así en su momento, pero enclaves de evangelización en una veintena de pueblos en la zona purépecha cercana a los lagos. A mí me llama mucho la atención eso. No es tan simple. Es decir, yo recuerdo que el Nebrija, si no estoy mal, lo publican en 1492. Uh-huh. Y 50 años después, Fray Maturino ya está haciendo el de la lengua purépecha. Es decir, se abren al mundo. Sí, pues sí, fue desde el comienzo. Nebrija fue muy importante de tres maneras diferentes, cuando menos. Primero, el solo hecho de trabajar al español ya fue un rompimiento científico. Uh-huh. El hacer vocabularios y gramáticas de la lengua española cuando solamente se hacían del latín, del griego, del hebreo. Eso ya fue algo que permitió que en la Nueva España se hiciera un trabajo semejante con las lenguas de por acá. Segundo, la gramática latina va a ser también, como bien se sabe, va a ser la clave para estudiar las gramáticas de las lenguas indígenas americanas. Sobre ese punto, mucha gente ha dicho que por meter el esquema del latín, se le mete, digamos, la camisa de fuerzas del latín a lenguas que no están estructuradas como el latín. Y eso lo entendió muy bien Chonita León Portilla, Ascensión Hernández Triviño, al estudiar junto con Miguel la primera gramática que conocemos de la lengua náhuatl o mexicana, que es la de Fray Andrés de Olmos, de 1547. Y él dice: Olmos se da cuenta que la lengua náhuatl no está ordenada, digamos, sintácticamente. Yo amo el olor de las rosas, sino que es una lengua aglutinante, es una lengua con donde más que el principio de la composición es importante el sentido de más que la sintaxis, es importante la composición, dice Olmos, y se da cuenta Chonita que este va a ser un punto central. No se trata de repetir el esquema latino, sino se trata de ver la especificidad de las lenguas. Y esta peculiaridad de la importancia de la composición en el náhuatl está presente también en el purépecha y en muchas de las lenguas americanas. Entonces, ese es un segundo elemento. Y el tercero, tú lo acabas de mencionar, el vocabulario. El vocabulario español latín de Nebrija, que va a servir para tener la lista de palabras latinas, y aquí el primero que lo hace va a ser Fray Alonso de Molina en la primera versión de su vocabulario, que solamente es español, náhuatl, castellano, mexicano.
Sí, que no va y viene. Es de 1555. Sí. Okay. Vamos a tener que esperar hasta 1571 para que Molina pueda hacer su diccionario castellano-español y castellano-mexicano y mexicano-castellano. Okay. Pero para esa primera fase, la del diccionario español castellano mexicano o náhuatl, pues sí fue fundamental el vocabulario de Molina, el vocabulario castellano latino, porque sencillamente tenemos una lista de palabras, hay que tener colaboradores nahuas que le ayuden a decir ver lo que cada una de ellas quiere decir. Entonces él hace una selección de palabras. Entonces estos tres elementos ya le van a facilitar el trabajo a Gilberti cuando él va a editar sus grandes libros, sobre todo los más importantes, van a ser ya hasta 1558, 1559. Pero Gilberti tenía también otro antecedente muy importante en Michoacán mismo. Es curioso, Michoacán como que siempre se adelanta. Siempre las cosas suceden como que antes. Y en el caso del gran antecedente estudioso de la lengua purépecha, en Michoacán es otro franciscano, Fray Jerónimo de Alcalá. De él conocemos, por supuesto, su Relación de Michoacán. Su gran libro en tres libros sobre las antigüedades michoacanas, sobre Michoacán en el periodo prehispánico y sobre la conquista de Michoacán. Eso antes, la Relación de Michoacán era anónima, no se sabía qué franciscano lo había escrito, pero fue el gran historiador, conocedor de Michoacán en el siglo XVI, Joseph Benedict Warren, el que descubrió que Fray Jerónimo de Alcalá es el autor de la Relación de Michoacán. Yeah. Pero al hacer eso, Warren se dio cuenta también que él había escrito otros libros, ya perdidos. Pero, por ejemplo, él es autor de un arte de la lengua michoacana. O sea, arte quiere decir gramática, la manera de aprender una lengua. Él también había escrito un arte de la lengua michoacana, ya perdido. Él también había escrito una doctrina cristiana en la lengua de Michoacán. También ¿Perdida perdida, pero tal vez publicada. Tal vez, porque sí están todos los documentos acerca de su publicación. Y si se hubiese publicado, y si efectivamente se llega a encontrar, sería el primer libro impreso en México en lengua no náhuatl, sino michoacana. Entonces ya hay ese antecedente, ya en el caso de Gilberti. Ahora bien, lo que hace Gilberti es increíble, nadie lo logra hacer. Él publica la gran mayoría de sus libros en escasos 2 años. Sí. 1558, 1559. En 1558 él publica su Arte de la Lengua de Michoacán. Es un librito así chiquito. Yo tengo la única edición que existe, la que hizo Editorial Fimax, Publicistas, Editores de Michoacán. Es muy importante el libro porque es el único que, de los escasísimos ejemplares que hay, Warren los armó y armó este vocabulario, esta gramática. También en 1558 publicó otro librito chiquito de evangelización, una doctrina cristiana, se llama Tesoro espiritual en lengua de Michoacán. Pero en 1559 publica su vocabulario de la lengua de Michoacán y su doctrina cristiana en lengua de Michoacán. Ahora bien, su vocabulario no es unidireccional, es castellano, purépecha, michoacano, lengua de Michoacán, y lengua de Michoacán, purépecha. Ya son las dos cosas. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ya tenía el avance que había hecho Molina. Molina ya había tomado el vocabulario español latín de Nebrija, ya había hecho una selección de palabras y a partir de ahí había visto cómo se dicen en náhuatl. Pues bien, lo que yo logré averiguar al ponerme a trabajar esos textos es que Gilberti no vuelve a buscar el vocabulario de Molina, de Gilberti. Le basta con su amigo franciscano aquí en México, el de Molina. Entonces ve la lista de palabras en español, quita algunas, agrega otras y ya puede hacer con relativa facilidad la parte castellano-michoacano de su diccionario. Lo difícil fue el otro. El diccionario, la parte
Que va de allá para acá. La parte purépecha al español, castellano, claro. que no es tan fácil. Exigió mucho trabajo gramatical a Molina para hacerlo con el náhuatl. Pero hay algo que lo hizo más fácil en el caso de purépecha. No sé si te has fijado. Casi todas las palabras nahuas, purépechas, están acentuadas en la primera o en la segunda palabra. Pátzcuaro, Eróngaricuaro, Huitzimengari, Parángari Cutirimiricuaro. Estoy exagerando, ¿no? Pero sí están acentuadas al comienzo. Las palabras purépechas tienen su raíz verbal o nominal al comienzo, y todo lo demás son sufijos, no tiene prefijos. La lengua náhuatl, alrededor de la raíz, puede tener prefijos, sufijos e infijos. La lengua purépecha solamente tiene sufijos. Entonces eso hace que la raíz esté al comienzo. Eso facilita la cosa al lexicógrafo. Entonces eso hizo un poco más fácil la tarea de Gilberti para hacer ese vocabulario. Pero el otro libro que hizo, también en 1559, es increíble. Es así de gordo, así de grande. Es el Diálogo de Doctrina Cristiana en la Lengua de Michoacán. Ese libro tiene 600 páginas, a doble columna, solamente en purépecha, con unas cuantas anotaciones en latín por ahí. Y es el libro más gordo impreso por Juan Pablos. Es el libro más gordo en lengua indígena impreso en todo el periodo colonial. ¿Cómo le hizo Gilberti para imprimir estos 4 libros en lengua purépecha en escasos 4 años en los talleres de Juan Pablos? Y ahorita vamos a platicar de Gilberti editor, porque además cuida la edición en un momento políticamente muy difícil para él. Pero ahorita vamos a regresar a eso. Primero, me gustaría que para todos los que estamos escuchándote nos dijeras quién es Maturino Gilberti, dónde nació, cómo llega, cuál es el contexto de su catolicismo, que finalmente va a ser parte del pleito con Vasco de Quiroga. En fin, platícanos un poquito la biografía de Gilberti. Antes de eso, nomás déjame completar este último punto. ¿Cómo le hace para editar estos 4 libros en lengua purépecha en escasos 4 años en los talleres de Juan Pablos? García Casbalceta, el autor de la bibliografía mexicana del siglo XVI, dice, ¿cómo le hicieron para hacerlo? Fue una proeza, porque lo hicieron en una lengua desconocida por los cajistas, o sea, los que van tomando los tipos de imprenta y van poniéndolo uno por uno. Entonces, la solución es muy sencilla. No fueron los cajistas españoles de Juan Pablo los que lo hicieron. Fue Gilberti, que acudió a la Ciudad de México en 1557 con su gente, con su equipo de trabajo, con gentes buenísimas que les había enseñado, que le habían ayudado a hacer el vocabulario, le habían ayudado a hacer la gramática, le habían ayudado a hacer sus obras de su tesoro espiritual y su diálogo de doctrina cristiana. Es la colaboración entre el fraile y sus colaboradores, no solamente, como te digo, para escribir los libros, sino también para imprimirlos. Aprendió a imprimirlos, y eso se puede ver hasta en el propio vocabulario, donde hay cantidad de palabras relacionadas con los libros, con la impresión, con la tinta, con el papel, con todas esas palabras ya están dichas en náhuatl y en purépecha. Entonces es muy importante eso de los colaboradores nahuas o purépechas o de otras partes de México, colaboradores de los frailes, no solamente para, por ejemplo, en el caso de Sahagún, para investigar toda la investigación. Sí, no solo como informantes. Bueno, es que también lo de informantes es otra cosa. Unos son los informantes, otros son los colaboradores. Exacto, sí, que entrevistan a los y que escriben, claro. Ajá. Pero es diferente informantes que colaboradores. Sí, claro. Y estos colaboradores pueden ser colaboradores de investigación, digamos, para llamarlo así, ayudantes de investigación. Sí. Pero también que entran al taller de Juan Pablos y se ponen a imprimir ellos mismos. Sí. Yo tengo muchos colegas lingüistas michoacanos y que estudian todo eso. No me han nunca hablado de las erratas de estos 4 libros impresos en escasos 2 años por parte de Gilberti. ¿Cuáles erratas? No,
No las hay. En fin, este es un punto muy importante que nos ayuda a entender Gilberti y que se aplica a él de manera muy evidente, porque ¿quién imprime 4 libros en 4 años? En 2 años. Molina imprimió muchos libros muy importantes, pero los fue imprimiendo a lo largo de las décadas. Aquí el chiste es que fue todo de un jalón y nos obliga a reconsiderar la cuestión de la colaboración con los indios de México. De México, sí, y además es un Gilberti de 50 años, es decir, estamos hablando de un hombre ya maduro que ya tiene un equipo armado, pero es notable que pueda hacer eso, es un caso único. Sí. Como quiera que sea. Pero ahora sí, platícanos un poco la biografía de Gilberti y te voy a decir hacia dónde quiero ir. Hacia el contexto que permite que él tuviera ese equipo. Primero platícanos quién es él y cómo llega, qué hace. Pues se sabe poquísimo, se sabe poquísimo. Hasta la fecha de su nacimiento se sabe por algún dato posterior donde dice que tengo tantos años y eso. No es que hayamos encontrado el acta de nacimiento, no se sabe. Hace muy poco ya se comenzó a saber que nació en la ciudad francesa de Poitiers. Y ahora se entiende que tal vez no quiso mencionar que había nacido en Poitiers porque era un centro de irradiación protestante. Sí, claro. Y ese fue un poco el problema que él va a enfrentar aquí en México. Lo que hizo después, pues no se sabe gran cosa. Se volvió franciscano en la provincia de Toulouse, de Tolosa, y ahí tal vez haya recibido información acerca de la evangelización en México, cartas de Zumárraga contando cómo los indios mexicanos pues eran grandes cristianos, grandes devotos de la Virgen María, de todo eso. Se sabe, pero no mucho más. Lo único que sí sabemos es que llega a la Nueva España en 1542 y muy pronto él va a trabajar en Michoacán. Eso sí, hay un dato novedoso que me tocó a mí el privilegio de descubrir, pero no porque yo sea muy bueno, sino porque, ya te lo platicaré ahorita más, porque colegas historiadores me pusieron los materiales enfrente de mí. Fue precisamente Carlos Errejón Peredo, que para un congreso que organizó sobre Vasco de Quiroga, me dijo, tengo transcripciones de todos los pleitos de Vasco de Quiroga, de muchos de los pleitos, ¿cuál quieres? Yo le dije, pues yo quiero el pleito de Vasco de Quiroga con Juan Infante, el encomendero fraudulento de Michoacán. Y lo que Warren o que Carlos Paredes tuvieron que leer en microfilms horribles, en letra antigua del siglo XVI, a mí me lo mandó Carlos Errejón transcrito en internet. Podía hacer búsquedas, o sea, la ciencia en este caso me ayudó mucho. Claro. Y en estos documentos que ya habían revisado Warren y Carlos Paredes, ahí aparece este dato de Fray Maturino Gilberti declarando a favor del mal encomendero, del encomendero corrupto, del encomendero fraudulento Juan Infante, declarando a favor de él. Esto es muy sano, porque de veras nos obliga a ver que eso de la historia de buenos y malos y todo eso, como que no funciona. No, bueno, no solo no funciona, lo que ya vamos a ir para allá, pero porque voy a hacer ahorita el intermedio, pero es gracias a esa relación con Juan Infante, fraudulento o no, inventado él su encomienda o no, él es el que apoya la geografía franciscana en la zona de su encomienda, alrededor de Tzintzuntzan, de Pátzcuaro, de todos estos, sí, porque son una veintena de pueblos de los que tú mencionas, los pueblos de la sierra. Además de los pueblos de la sierra, efectivamente. Y además, porque entiendes entonces la palabra encomienda, comendare, que significa tener bajo responsabilidad a alguien. Su responsabilidad era esta cristianización y este encomendero no solamente era una gente que exigía tributos para sí mismo o lo que sea, como hemos entendido a veces a los encomenderos todavía un poco con
con la visión de Diego Rivera, con sus látigos, etcétera, sino un tipo preocupado porque llegara la cristianización a los pueblos que le toca resguardar. Se le dan en encomienda. Déjame hacer un paréntesis, Rodri. Les recordamos al público que nos está escuchando que contamos con la presencia del doctor Rodrigo Martínez Barax, investigador de la Dirección de Estudios Históricos, que nos habla del tema Fray Maturino Gilberti y la llave lingüística para entender a los purépechas y la lengua purépecha, la edición de vocabularios a la mitad del siglo XVI y lo importante que es para el conocimiento de los purépechas y de la lengua purépecha del siglo XVI, el trabajo de Fray Maturino Gilberti. Ahora sí, Rodri, vamos a la parte que sigue. Vamos a hablar del encomendero famoso. Platícanos un poco quién era Juan Infante. Pues sí, lo que ahora sabemos es que Gilberti, cuando llegó en 1542 a México, inmediatamente se va a Michoacán e inmediatamente va a trabajar en las encomiendas de Juan Infante. Juan Infante es uno de los grandes villanos de la historia michoacana. Uh-huh. Lo descubrió, pues, ya se sabía de él, hasta aparece mencionado en las leyes nuevas. Uh-huh. De 1542-43 como ejemplo de los encomenderos que tenían encomiendas demasiado grandes. Y Benedict Warren logra mostrar cómo se hizo de una encomienda de manera fraudulenta. Le habían dado una encomiendita chiquita ahí en la sierra, de la Sierra Tarasca, hoy le llama la Sierra Purépecha. Sí. Y logró hacer una copia de esta encomienda donde le agregó, quién sabe como cuántos, 20 pueblos de alrededor del lago de Pátzcuaro, los pueblos de lacustres, digamos, y también varias encomiendas de la sierra. Se hace de una encomienda enorme, un poco amparado en los conflictos políticos, en el desorden político que había en México en 1500, en la época de la primera audiencia y después. Sí, en los años 20 de los 1500. Entonces, él al hacer al hacerse de todos estos pueblos, sobre todo los pueblos del lago, digamos, echa a perder el proyecto de Vasco de Quiroga, que ya era obispo de Michoacán y que tenía un poco esta idea utópica, basada en la utopía de Tomás Moro, de cristianizar y de organizar una vida comunitaria. Pero la idea de Vasco de Quiroga no era solamente la vida comunitaria en cada pueblo, sino que haya relaciones entre los pueblos, que haya relaciones políticas, económicas, comerciales entre los pueblos indígenas y también entre los pueblos españoles. Esto era muy importante para articular los diferentes pueblos alrededor del lago de Pátzcuaro, los pueblos de la laguna. Ahora bien, para hacer este proyecto utópico y político de Vasco de Quiroga, pues llegó Juan Infante y se quedó con la mitad de los pueblos. O sea, él era el enemigo mortal de Vasco de Quiroga, y Vasco de Quiroga, tanto cuando era oidor de la Real Audiencia de México, de la Segunda Audiencia, como cuando ya fue obispo de Michoacán, siempre va a luchar contra Juan Infante, y finalmente en 1554 le va a lograr quitar sus encomiendas, cuando menos los pueblos de la laguna. Uh-huh. Pero ahora nunca se entendió muy bien cuál había sido la razón del conflicto entre Vasco de Quiroga y Fray Maturino Gilberti, y ahora lo comenzamos a entender un poco mejor. Este conflicto entre los libros, pues ya te mencioné el diálogo de doctrina cristiana en la lengua de indios de Michoacán. Este libro tan gordo que apenas sale va a ser atacado por el obispo Vasco de Quiroga de Michoacán. Le pide a sacerdotes michoacanos que tomen fragmentos del libro, que lo traduzcan, que vean cuáles son los problemas, y algunos de los problemas que ellos le ven al libro tienen que ver tal vez con el protestantismo. Uh-huh. Uno de ellos, el más famoso de todos, es el referente a que no se debe de venerar a la Virgen María. Se debe venerar la imagen, pero no a la Virgen.
No se debe de venerar cualquier imagen, se debe de adorar a Dios, pero no a las imágenes. Ese es un primer punto que les importa mucho a los protestantes. Otro punto es el de las obras, de las buenas obras. Si las obras buenas, como piensa el catolicismo, nos garantizan el paso al paraíso. Los protestantes dicen, espérate, tú haz lo que quieras, pero si te vas al paraíso o no, eso ya lo decidió otra persona, o alguien más, ¿no? Sí, alguien más grande. Alguien más grande lo decidió. Tú pórtate bien de todas maneras. Sí. Ese es otro punto. Y otro, el de la Trinidad. Pero imagínate explicar la Trinidad en purépecha. Sí, si les estás diciendo, oigan, Dios es uno, está mal el politeísmo, pero Dios es uno, pero Dios es tres. Entonces no es tan fácil. Ahora no se ha traducido completo el diálogo de doctrina cristiana, pero ahora ya en Moisés Franco Mendoza lo tradujo el fragmento y está muy bien explicado. Es como un lago del cual salen 3 ríos. Uh-huh. Son 3 los ríos, pero es la misma agua. Uh-huh. En fin, este tipo de conflictos son los por los que fue atacado brutalmente Fray Maturino Gilberti por Vasco de Quiroga en Michoacán en 1559. Recién aparecido el libro, lo va a denunciar ante el obispo de México, Fray Juan, para el arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar. Y ese va a ser una cosa muy, muy conocida. Pero entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el conflicto de fondo? La razón una parte sería la cosa un poco los protestantes. Otro sería que tradujo fragmentos de la Biblia. Ya ven que uno de los grandes errores, pienso yo, del catolicismo fue que prohibió que se leyera la Biblia. ¿Ve por qué los estadounidenses, los ingleses son tan cultos? Sencillamente porque leen la Biblia. Si ya uno lee la Biblia, ya aparte puede uno leer revistas, periódicos, libros y todo eso, pues es la costumbre de leer. Sí, claro. Que por aquí no teníamos tanto, los católicos estaban más bien. También era una línea protestante, entonces defendías que no leyeras la Biblia, sino que hubiese un lector de latín que te lo estuviera diciendo. Uh-huh. Hay un intermediario, que eso es un poco lo que Lutero ataca. Pero nos ibas a decir, no solo esa parte teológica. Ese sería un problema. Otro sería el teológico también, esto que te digo de la Virgen. No se debe de venerar a la Virgen. Y ahí es muy interesante, porque al mismo tiempo, recién se da este conflicto entre Vasco de Quiroga y Gilberti en 1559, relacionado con la veneración o no veneración de la Virgen María, de las imágenes de la Virgen María. Se acababa de dar en la Ciudad de México el conflicto muy parecido entre un franciscano, Fray Francisco de Bustamante, y el arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar, relacionado con la Virgen de Guadalupe, cuyo culto criticaban los franciscanos porque se les hacía idolátrico. Uh-huh. Entonces, viendo que hubo este conflicto por la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, se me hizo fácil extrapolar este mismo asunto a Michoacán, de que buena parte del conflicto entre Vasco de Quiroga, promotor, que buena parte del conflicto michoacano haya sido por la Virgen michoacana, la Virgen de la Salud, que está en Pátzcuaro, que promovía el obispo Vasco de Quiroga, y que criticaba, o al menos que Gilberti critica, la manera idolátrica en que se le rinde culto a la Virgen de la Salud. Eso es hipotético. El diálogo de doctrina cristiana nadie lo ha traducido completo y no he podido confirmar este asunto. A mí se me hace que sí fue muy importante, pero es algo que debemos de mantener a nivel de hipótesis. Pero fue ya más recientemente que, gracias a Carlos Errejón Peredo y Armando Mauricio Escobar Olmedo, que es el que hizo todas estas transcripciones de los pleitos quiroguianos, de los documentos quiroguianos, con el fin de promover su canonización de Vasco de Quiroga, fue gracias a eso que me di cuenta de otro elemento fundamental del pleito. Gilberti llega en 1542 a México, se hace
colaborador durante todos estos años del fraudulento encomendero Juan Infante, y no solo eso, sino hasta llegar al momento de 1554, cuando ya Vasco de Quiroga acaba de regresar de España, donde ya le ganó, ya regresa a España con documentos que le quitan las encomiendas de la laguna, los pueblos de la laguna, a Juan Infante, y es el último pleito que da Juan Infante antes de que le quiten estas encomiendas, y entre los testigos que defienden a Juan Infante está Gilberti. Entonces, siempre todos habíamos creído que Gilberti es el malo. Ahora resulta que Gilberti, como tú bien lo acabas de decir, apoyó a los franciscanos, apoyó los conventos, para que construyeran los conventos, les ayudó para poner hospitales. Entonces, hasta este documento, este pleito de 1554, en el que uno de los testigos es Gilberti, es muy interesante, porque hasta le decíamos Tata. O sea, nosotros estamos acostumbrados que Tata es Tata Vasco. Tata Vasco. Pero bueno, yo creo que a ti te dirían Tata también. Bueno, a ti. Sí. Pero el chiste es que le decían Tata a Juan Infante, le decían Nana a su esposa, la querían muchísimo, los indios la querían, los franciscanos la querían. Entonces entonces a mí se me hace que fue la razón fundamental de la inquina tremenda de el obispo Vasco de Quiroga contra el franciscano Fray Maturino Gilberti, su amistad con su enemigo Juan Infante. Y una más, Rodri, que tú y yo hemos platicado alguna vez cuando me ayudaste con algunos datos sobre Luis de Velasco, que nos toca escribir a nosotros, a ti, algo de Mendoza y a mí lo de Luis de Velasco, que es el asunto de los diezmos. Es decir, hay una cosa más en donde los franciscanos y Vasco de Quiroga tienen algo un poquito más terrenal. Y sin embargo hay un negrito en el arroz de Tata Vasco. Era un garícuaro. Platícanos un poco eso. Bueno, lo de los diezmos te contesto brevemente. Obviamente que este conflicto de Gilberti con Quiroga tiene que ver en general con los conflictos entre el arzobispo Montúfar y los franciscanos, en buena medida por el cobro de los diezmos. El arzobispo Montúfar, también el obispo Quiroga y otros obispos, creen que el diezmo eclesiástico, o sea, el pago del 10% de la producción agrícola y ganadera a la iglesia, la deben de hacer no solo los españoles, sino también los indios. Los franciscanos dicen, no, esto no es posible, a los indios ya les cobramos el tributo. Si ya les cobramos el tributo, que teóricamente incluye el pago al encomendero, para que el encomendero le pague al fraile para que los cristianiza. O sea, el tributo incluye la cristianización. No se las vamos a volver a cobrar con un diezmo, dicen los frailes, y va a ser un conflicto muy, muy grande que también va a estar presente en Michoacán y es parte, ¿sí?, del conflicto entre Vasco de Quiroga y Fray Maturino Gilberti. Además de que para los frailes, para el arzobispo Montúfar, es fundamental que los frailes franciscanos, dominicos y agustinos estén subordinados a la iglesia. A la iglesia, exacto. Al episcopado. Sí, al episcopado. Entonces, sí es un elemento. ¿Cuál es el otro que me decías? No, te decía yo esto el asunto de los diezmos, pero había una más que, digamos, viéndolo desde otro punto de vista, que une a Juan Infante con Fray Maturino, que es el equipo del que estabas tú hablando, el equipo de sus ayudantes, sus editores, etcétera, que son indios purépechas de las encomiendas de Juan Infante. Entonces hay una simbiosis entre estos franciscanos y su tarea evangelizadora, que incluye la escritura e impresión de doctrinas, de vocabularios, de relaciones, etcétera, con Juan Infante. Él es el que les proporciona a los mejores intelectos indígenas para poder hacer este trabajo. Es una hipótesis, por supuesto, pero
esa hipótesis la deduzco de tu trabajo. Ajá. Porque una de las cosas que es realmente notable es exactamente los 2 años en donde puede Gilberti imprimir. Ya está en México. Es decir, ya no está ya en el convento de Tlatelolco, si no estoy mal. Uh-huh. Ya no está en Eronga. Ya no está en Eronga, no está en Michoacán, está fuera ya de la jugada. Pero se trae a su equipo, y es un equipo ya armado. Uh-huh. Y entonces puede hacer eso porque tuvo la base 10 años antes, en los 40, con el apoyo de este tata Juan Infante. Tata. Claro. Habría que checar un poco también este tipo de cosas. Ellos pueden hacer este trabajo porque el encomendero les apoya. Y entonces también nos ayuda a entender algo que Silvio Zavala por ahí nos había platicado, que es por qué hay un buen enlace entre los franciscanos y en general los mendicantes y los encomenderos. Uh-huh. Porque les proporcionan equipos de trabajo, no todos iguales. Se ve que el de Gilberti era notablemente bueno. Entonces, y el otro asunto es que Vasco de Quiroga y Montúfar vienen en la misma barcada. Uh-huh. O sea, les dio tiempo para estarse platicando qué es lo que iban a hacer y cómo iban a buscar que las órdenes mendicantes fueran supeditadas al episcopado, además en un momento en donde Felipe II empieza a recomponer el Estado español, quitándole el lastre medieval. Uh-huh. Y que es lo que trae finalmente el pleito con los encomenderos al final del virreinato de Luis de Velasco, y crea un Estado católico que es el que todos nosotros conocemos. Y hay en eso una suerte de reforma de la Iglesia Católica en favor del rey. Y por eso se necesitaba que fuera el episcopado y no las órdenes mendicantes que finalmente obedecían y no al rey. Uh-huh. Pues mira, lo que dices de la ayuda de Juan Infante en concreto para que Gilberti pueda tener sus colaboradores indígenas, bueno, eso no hay ningún dato. No. Y no es necesario. O sea, sí, no, porque todos los franciscanos tenían sus ayudantes indígenas. Sí, claro. O sea, no es algo excepcional. No creo que para el caso de Gilberti, de que haya tenido tan buenos ayudantes que le ayudaron a escribir tan buenos libros tan importantes, y que no creo que haya sido necesario el apoyo del encomendero en este caso. Fíjate, y a mí me nace esa idea de haberte leído. Ajá. Es decir, ellos los reclutan, pero los reclutan dentro de la encomienda y seguramente hablaron. Gilberti debió ser muy cercano, cuando menos lo suficientemente cercano a Juan Infante para poderlo defender. Y para poderse echar el pleito. Eran muy cercanos, sí, claro. Eran muy amigos, eso sí, de que le ayudó para que haya hospital, le ayudó también para el fundar efectivamente el convento de Eronga. Eso es muy bonito para mí, porque yo soy muy amigo de Eronga desde hace mucho tiempo, gracias a queridos amigos como Lidia Espinosa Morales, nuestra querida colega del Elina, Aida Castilleja, todos ellos que tienen casa en Eronga. Yo tuve una casita en Eronga, yo quise muchísimo Eronga antes de enterarme que mi héroe, Fray Maturino Gilberti, había sido el fundador del convento e iglesia de Erongarícuaro. Erongarícuaro, ¿no? Porque está acentuado en la primera. Ese es algo que es muy bonito. Sí. Eso de que él haya fundado este convento, pero Erongarícuaro era de los pueblos de la laguna de los que se había apropiado Juan Infante. Uh-huh. A partir de 1554, Erongarícuaro nuevamente ya va a ser uno de los barrios de la ciudad de Michoacán, sí, de Michoacán, en Pátzcuaro. Y eso es interesante, el manejo de la palabra barrios. A todos estos pueblos que se apropió como encomienda de manera fraudulenta Juan Infante, Quiroga les dice barrios de la laguna. En cambio, Infante les dice pueblos de la laguna. Uh-huh.
Porque si digo barrios de la laguna, quiero decir que son barrios de la ciudad de Michoacán en Pátzcuaro. O sea, son parte de la ciudad. Si son parte de la ciudad, ningún encomendero se los puede apropiar. En cambio, Juan Infante dice, son pueblos. Y encomendados a él, claro. Encomendados a él. Es parte del fraude de hacer los papeles como los hizo. Pero aún este encomendero tan malo, pues ya ves. Pero déjame hacerte una pequeña recapitulación antes de que se me olvide de las cosas que en Michoacán sucedieron antes que en cualquier otro lugar. Sí. O sea, la relación de Michoacán es de 1541, la de Fray Jerónimo de Alcalá. Sí. Muchísimo antes que Sahagún o que cualquier otro autor. Eso sí, el que se le adelantó un poquito va a ser Motolinía, con su historia de los indios de Nueva España, pero que no tiene ilustraciones. En eso ya es una obra que se adelanta muchísimo a todo lo que va a venir después, y además los primeros vocabularios y doctrina conocidas, aunque no existentes, son michoacanas. Pero veamos ahora a Gilberti. Su vocabulario, su arte de la lengua de Michoacán, o sea, gramática de la lengua michoacana, 1558. Es la primera gramática escrita en América, en México y en América. No hay ninguna gramática ni del náhuatl, ni del español, ni de nada. Es la primera gramática escrita en América, en 1558. Recuerden, 1500, ¿cuándo fue? 2008, que se hizo una conmemoración en la Academia de la Lengua por festejar. Entonces sería la primera gramática que se hace. Después, como te digo, el vocabulario de Gilberti es el primer vocabulario bidireccional, porque el vocabulario previo, el de la lengua náhuatl de Molina, es solamente castellano mexicano. Pero hay que esperar hasta 1571 para que haga el castellano mexicano y mexicano castellano. Entonces también este es el primer vocabulario bidireccional. Por cierto, Gilberti también escribió una gramática latina, la famosa gramática Maturini. Maturini, como tú sabes, es el genitivo de Maturino, que quiere decir de Maturino. Gramática Maturini quiere decir gramática de Maturino, gramática latina para usar en el colegio de Tlatelolco, para enseñarles latín a los frailes, a los indios, que eran muchos los indios que aprendían latín. Y esta pues sería, si no la primera, la segunda gramática impresa en América. Bueno, tú dices que es la famosa. Es famosa para ti. Platícanos un poco más de en qué consiste y cómo se ha ido recuperando la idea de esta genealogía que llega hasta el siglo XXI de estos vocabularios y de estos esfuerzos lingüísticos franciscanos que ahora son revalorados, porque hubo un tiempo en que fueron como un hueco. Tuvo que venir García Casbalceta, tuvo que venir algún otro tipo de erudito para decir esto vale la pena, pues hasta llegar a ti. Pues sí. Pues algunos son los frailes que lograron hacer las tres cosas, o sea, escribir vocabulario, gramática y doctrina. Molina es uno de ellos. Escribió vocabularios, sus 2 ediciones del vocabulario, su gramática, también tiene 2 ediciones, su arte de la lengua mexicana, y tiene también varias doctrinas cristianas. Lo mismo Gilberti. Pero como que de nuestro patrimonio cultural bibliográfico no le hemos hecho muchos casos a las doctrinas cristianas. Como que, bueno, eso decimos, ya para qué traducirlos si ya de alguna manera es materia conocida. En cambio, los vocabularios y las gramáticas, pues hoy en día van a ser cada vez más utilizadas porque son magníficas para el conocimiento de las lenguas indígenas. Hoy en día, pues ¿cuáles son los libros que se consiguen de Gilberti? Obviamente su vocabulario y menos fácilmente la gramática, y lo mismo funciona para todas las demás lenguas indígenas. Pero esto de hacer vocabularios y gramáticas y doctrinas cristianas no era solamente para facilitar a los frailes a adoctrinar a la población indígena mexicana. También era
para que los propios indígenas aprendan a escribir con caracteres latinos en sus propias lenguas. Esto va a ser lo importante. Sí, los ayudantes que platicabas tú hace un rato. Porque estos ayudantes van a poder hacer varias cosas. Algunos de ellos se van a quedar sobre todo a trabajar con los frailes en el colegio de Tlatelolco, en el colegio de Tzintzuntzan, en otros colegios vinculados a sus conventos. Eso sí, hay muchos frailes hay muchos indios que les van a seguir ayudando a hacer vocabularios, gramáticas, doctrinas cristianas y demás. Pero también va a ser muy importante para los indios que algunos de estos indios que trabajan con los frailes, que van a aprender vocabulario, gramática de sus propias lenguas, que van a aprender español, que muy frecuentemente van a aprender latín. O casos ya más fuertes como don Antonio Huitzimengaria, el gobernador indígena de Michoacán, que no solamente va a saber español, latín y griego, sino también algo de hebreo. Ajá. O sea, esto es muy, muy impresionante. Pero también es importante que muchos de los colaboradores indígenas de los frailes se van a regresar a los pueblos. Y no solamente van a aprender vocabulario, gramática y doctrina cristiana, también los frailes les van a enseñar a hacer documentos judiciales para que los pueblos se puedan defender ante la justicia española de la Nueva España, pero y que puedan hacer documentos judiciales, o sea, que puedan hacer testamentos, que puedan hacer pleitos, que puedan hacer cartas de compraventa, todos estos documentos a la española, pero en lenguas, claro, en purépecha, en todas estas lenguas. Sí, claro. Entonces, muchos de estos indígenas que estudiaron con los frailes, algunos regresan a sus pueblos y si eran hijos de nobles y demás, pues muy probablemente vayan a ser gobernadores indígenas de sus pueblos o alcaldes o regidores ordinarios de los cabildos de sus pueblos y demás, y otros más van a ser escribanos, que van a tener esa capacidad para escribir esta gran cantidad de documentos. Entonces, esto va a funcionar muy bien en toda la Nueva España, pero particularmente en el caso de la lengua náhuatl. Va a ser el gran descubrimiento, pues, ya lo platicamos juntos tú y yo hace poco en la feria del libro de Guadalajara, el gran descubrimiento de James Lockhart, el gran historiador y nahuatlato de la Universidad de California en Los Ángeles, que él es el que descubrió que existía en México una cantidad enorme de documentos judiciales escritos en náhuatl por los propios escribanos indígenas de los pueblos. O sea, miles de documentos. Sobre los más abundantes son testamentos, pero también va a haber actas de cabildo, va a haber cartas de compraventa, va a haber pleitos, gran cantidad de diferentes documentos que por primera vez nos permiten a los historiadores hacer historia de los indios, no demagógica, sino historia de los indios basada en documentos escritos en sus pueblos lenguas. y en sus propias lenguas. Pero fíjate, lo que estás diciendo es que esos archivos existen gracias a este tipo de ayudante de los frailes. Finalmente no sabemos, claro, a quienes les debemos agradecer la existencia de estos archivos y la existencia de esta historia no dogmática, sino una historia real de la economía, de las costumbres, de las transacciones, de los linajes, etcétera, se debe a estos hombres que aprendieron de los franciscanos con estos vocabularios y con estas artes de la lengua y con el ejercicio diario, y que finalmente le dan un rostro a los pueblos indígenas virreinales que nunca le queremos reconocer. Siempre creemos que los indígenas del 19 y del 20 son herederos directísimos del prehispánico y se nos olvida que en realidad son organizaciones ya hechas en la época virreinal temprana. No hablo de la colonia, hablo de época virreinal temprana, sí, en donde efectivamente toman mucho de sus costumbres, pero cuando hablan de leyes y cuando hablan de papeles con una carga jurídica especial, en su lengua es la carga española.
y sus interlocutores son las autoridades españolas, el Consejo de Indias, el rey, el virrey. Y creo que estos intermediarios son el objeto de estudio que muy pronto tú y tus discípulos van a buscar nombres y a buscar. Ya lo estabas haciendo cuando hiciste un estudio sobre el Nican Mopogua y estas cosas hace muchos años. Yo ya no me acuerdo cuántos, pero sí unos 20. ¿Quién fue el amanuense? No lo que dice, eso ya está muy estudiado. ¿Quién fue el amanuense de esto? Bueno, esos amanuenses son a los que hay que ir rescatando, Rodrigo. Antes de terminar, me gustaría que nos dieras, a los que te escuchamos y que no sabemos realmente nada de Fray Maturino, de Eronga, del pleito con Vasco, de Juan Infante, el extraño encomendero que no fue conquistador, pero que fue un terrateniente enorme, que nos des un par de títulos de los trabajos que tú has hecho y alguno de Warren que nos pueda servir de guía para acercarnos a esta realidad. Pues el gran conocedor del Michoacán en el siglo XVI es Benedict Warren, y su libro más importante. No, está bien, sí me acuerdo, gracias a la. Bueno. Es Benedict Warren. No, es que muchos de sus libros ya se han vuelto cada vez más difíciles de conseguir. Los edita esta editorial Fimax Publicistas, que imprime muy pocos ejemplares, solo. Es totalmente admirable el trabajo que hace Fimax Publicistas, que jamás publicó nada con el apoyo del gobierno, ni del gobierno del Estado, ni nada. Y él editó este libro tan importante de Benedict Warren, que se llama La Conquista de Michoacán. O sea, él es el que no solo ya Michoacán era peculiar porque permite hacer una historia de la conquista española e india. Tenemos las fuentes españolas, Cortés, Bernal Díaz, Gómara y otras, pero tenemos la relación de Michoacán. Entonces sí se permite hacer una historia, un cotejo, y eso ya se había hecho ya hace bastante tiempo. Pero Benedict Warren es el que descubrió todos los documentos que hay en el Archivo General de Indias de Sevilla, el ramo judicial. Es increíble el ramo judicial, porque, y en general la naturaleza judicial de los documentos novohispanos, porque no son documentos legales que nos dicen cómo la realidad debe de ser, sino son gentes que asumen la realidad como es y se pelean. Son pleitos judiciales. Cada quien miente, cada quien exagera las cosas de su lado. Y los historiadores sabemos que mienten, ese es el chiste. Entonces, los historiadores estamos dotados de un poquito de cerebro y demás, entonces logramos entender las cosas gracias a estos pleitos judiciales que le permitieron a Warren hacer un estudio tan importante sobre la conquista de Michoacán y todas sus consecuencias. Después, otro libro que ya se consigue un poco más fácil de Benedict Warren, su libro sobre Vasco de Quiroga y sus pueblos hospitales de Santa Fe, retomando el trabajo que había iniciado don Silvio Zavala, otro autor que hay que leer, sobre todo sus estudios sobre la utopía de Tomás Moro en la Nueva España. O sea, cómo los pueblos hospitales fundados por Vasco de Quiroga estaban inspirados en la utopía de Tomás Moro, el libro de este santo católico, Tomás Moro, que se publicó en 1516. Entonces, eso es de los libros más importantes de Warren, pero él también comenzó a editar las gramáticas y los vocabularios de gentes como Gilberti. Entonces, este es otro de las obras que hay que conseguirse cuanto antes. Pues tal vez no su edición, porque ese es imposible de conseguir, pero el vocabulario de la lengua de Michoacán de Gilberti, yo creo que en librerías de viejos sí hay manera de conseguirlo, y su arte de la lengua de Michoacán, su edición del arte de la lengua de Michoacán, editado por editorial Fimax. Te digo, es muy difícil de conseguir. Es de veras una pena que una parte tan importante del patrimonio cultural de México lo tengamos en el abandono. No se reedita, el gobierno no les hace caso, a Fimax Publicistas no lo editan, y este vocabulario y este
arte de la lengua de Michoacán, esta gramática michoacana de Gilberti, editada por Warren, es importantísimo, porque hay un ejemplar, me parece que está en la John Carter Brown, incompleta. Y hay otro ejemplar, ya no me acuerdo dónde está, y él es el que los junta, hace un acomodo de las hojas y demás para lograr hacer esta edición, y además con una introducción que nos da toda la información que podemos necesitar sobre la vida de Fray Maturino Gilberti. Entonces yo, para Michoacán en el siglo XVI, sí me iría a buscar todas las cosas que podamos leer de este gran historiador Benedict Warren, que murió hace escasos 2 años. Sí. Todos los michoacanólogos la queríamos muchísimo. Él pues, pasó sus últimos, no sé si 20 años o más en Morelia, de modo que siempre fue muy, muy querido por todos los estudiosos de Michoacán, que le decíamos con mucho cariño a Benedict Warren. Pero para los que no son especialistas o los lectores ingenuos como yo, queremos leer libros de historia y por ahí tú tienes cosas escritas también. Danos tips. Lanza el mío, no es malo, ¿eh? Pues bueno, dime cómo se llama. Se llama Convivencia y Utopía. Ok. ¿Cómo se llama? El gobierno indio y español de la ciudad de Michoacán en el siglo XVI. Convivencia y Utopía. Ya ven que la utopía, el concebir un mundo mejor, un mundo ideal y demás, muchas veces siempre se hace resistencia y utopía, lucha y utopía. Yo hablo de convivencia y utopía porque esa era de las ideas principales de Vasco de Quiroga. O sea, que los pueblos de indios, a diferencia de lo que querían los franciscanos, no queden aislados de los españoles malos, solamente resguardados por los buenos franciscanos. Esta es la idea de los franciscanos, el aislar a los pueblos de indios, alejarlos de los malos españoles que los van a llegar a explotar y a corromper. En cambio, Vasco de Quiroga sí creía en mantener a los pueblos de indios como tales, pero él sí pensaba que debían de estar en permanente contacto con los españoles, un contacto lingüístico, contacto cultural, contacto económico. Él sí pensaba que debía de haber esa va a ser la gran diferencia entre Vasco de Quiroga y los franciscanos. Pero tu libro, que explica eso, está publicado por el Fondo de Cultura Económica y el INA. Sí. Se puede encontrar. Sí. Y yo recuerdo algunos capítulos verdaderamente memorables de ese libro, así que yo sí se lo recomiendo a nuestro auditorio. Busquen el libro de Rodrigo Martínez, Fondo de Cultura Económica, INA, Utopía. Convivencia y Utopía. Convivencia y Utopía. Sí, no es mal libro. Es un buen libro. Yo no soy como los historiadores, colegas míos a veces, que solamente quieren investigar cosas y contar lo nuevo. Pues sí, lo nuevo está bien, pero yo sí pienso que siempre tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo en un país como México, para hablarle a todo el mundo. De modo que ahí meto lo que acabo de averiguar, pero también lo que se sabe desde hace mucho tiempo. Y todo hay que tratar de expresarlo de manera relativamente sencilla, clara, informada, que la erudición no se sienta como algo pesado, sino como algo divertido. Y eso yo creo que hay muchos autores que ya están haciendo esfuerzos de esa naturaleza, o sea, de ver el chiste, la parte, lo divertido que puede llegar a ser una investigación histórica. Sí, divertido, entretenido, útil, que puede llegar a ser una investigación histórica. Pues, Rodrigo, no me queda más que darte las gracias por esta plática y por abrirnos hacia Maturino Gilberti, hacia su mundo, hacia sus pleitos, hacia sus preocupaciones, hacia esta manera de ser de un fraile y del equipo que él tenía a un lado y de la orden que estaba a un lado, de sus opositores a la mitad del siglo XVI, durante el primero al tercer virrey de la Nueva España, quizá un poquito más.
Muchas gracias, Rodrigo, y vamos a dar por terminado este programa a nombre de Radio INA. Damos por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Rodrigo Martínez Barax. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la dirección de producción audiovisual a cargo de Ana Galicia y la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la realización, Evaldivaldo Morales. En la edición y grabación, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.